Bien, ahora pasamos al tercer paso. Este es quizás el que más trabajo nos lleva porque aunque es una sola C que es la comunicación, es necesario definir tres cosas dentro de ella. Entonces hay que definir el aprendizaje y el uso de la lengua. Entonces, la primera división que tiene la comunicación es el lenguaje de aprendizaje. Para el lenguaje de aprendizaje lo que debemos considerar es qué tipo de lenguaje o digamos de género de lenguaje se usa en la materia o en el tema que estamos abordando. ¿Cómo podríamos asegurar que los estudiantes van a tener acceso a este tipo de lenguaje? Aquí entonces tenemos que definir el lenguaje obligatorio de acuerdo al contenido, tal como por ejemplo palabras claves, frases, exigencias gramaticales del lenguaje. Entonces aquí lo que vamos a hacer es proponer toda la parte estructural de la lengua. O sea, todo lo que tiene que ver con gramática, vocabulario, expresiones, es decir, toda la parte lingüística, no tanto comunicativa, sí comunicativa de alguna manera, pero sobre todo lingüística estructural que apunte al desarrollo del lenguaje. Para esto entonces vamos a ver el ejemplo. Es un poco amplio. Aquí tenemos los tres lenguajes de aprendizaje para el aprendizaje y a través del aprendizaje qué es lo que conlleva la comunicación. Vamos entonces a ver en detalle en lo que estamos viendo ahora. Entonces el lenguaje de aprendizaje, por ejemplo, entonces tenemos aquí en asunto de gramática, tenemos el vocabulario, adjetivos y sustantivos. Seguimos trabajando sobre los productos y servicios. Entonces tenemos relacionados con la calidad, por ejemplo, y los sustantivos relacionados con los productos y servicios. Vamos a utilizar un poco los verbos modales y luego vamos a abordar el imperativo en directo y reportado y en general el estilo indirecto y directo. Ese es el lenguaje de aprendizaje. Ahora les toca a ustedes planear su lenguaje de aprendizaje bajo más o menos estas categorías. Es posible que hayan expresiones, otro tipo de tiempos verbales, modos verbales, vocabulario, asuntos sintácticos, bueno, en fin, todo eso entra dentro del lenguaje de aprendizaje. Los invito entonces a trabajar esta parte pausando un momento este video. Hacemos el ejercicio y luego continuamos con la siguiente parte. La segunda parte de la comunicación es el lenguaje para el aprendizaje. El lenguaje de aprendizaje para el aprendizaje, es qué tipo de lenguaje necesitan los estudiantes para operar efectivamente en la unidad o en el bimestre o en el periodo académico. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de operar, ya nos suena definitivamente a operación y a poner un poco en práctica lo que hemos aprendido antes de manera estructural. Entonces, por ejemplo, también debemos pensar cuáles son las posibles exigencias del lenguaje de las tareas y actividades de clase. Por ejemplo, cuando trabajamos las habilidades de pensamiento de alto orden, para trabajar en grupos y, por ejemplo, organizar una investigación, o si tenemos un proyecto a desarrollar de manera colaborativa, ¿qué exigencias de lenguaje conlleva? ¿Qué habilidades de lenguaje necesitan ser desarrolladas? Por ejemplo, habilidades de discusión, de argumentación, de hipótesis, cómo practican los estudiantes el nuevo lenguaje y reciclan el lenguaje que ya conocen. Entonces, esta parte es una parte más práctica que lleva a operativizar dentro del ejercicio de clase y de aprendizaje del lenguaje. Entonces aquí tenemos que pensar un poco más sobre las funciones comunicativas de la lengua, o sea, ¿qué hacemos con el idioma que hemos aprendido o con las estructuras que hemos aprendido anteriormente? También debemos de pensar en los procesos cognitivos, qué demandas lingüísticas tienen o digamos de operaciones lingüísticas comunicativas y lo mismo para el contenido. Y entonces vamos a ver nuestro ejemplo. Entonces aquí en el lenguaje para el aprendizaje tenemos lenguaje para. Entonces, por ejemplo, dar órdenes, teníamos el imperativo arriba, teníamos dar consejos, reportar lo que alguien más ordenó o aconsejó y preguntar y dar respuestas. Todo esto va anclado a que, por ejemplo, tenemos que obtener información de un producto para poder luego hacer un juicio. Entonces,
en la parte de la cognición, digamos, hay unas exigencias propias para poder alcanzar la parte cognitiva. Debe estar anclado, lógicamente, al tipo de lenguaje, es decir, la parte estructural y lingüística, y ahora para el para, es decir, en el uso que debemos hacer del lenguaje. Ahora es el turno de ustedes. Vamos a pensar entonces en el lenguaje para el aprendizaje. No se les olvide, estamos hablando de operativizar la lengua, es decir, de ponerla en práctica bajo actos comunicativos específicos. Volvemos a pausar el video antes de pasar a la tercera parte de la comunicación. Bien, y para la tercera parte de la comunicación llegamos al lenguaje a través del aprendizaje. Cuando decimos a través, este es como un entramado cuando tenemos una tela. Hay ciertos hilos que siempre van de forma horizontal y esta trama va a través del aprendizaje. Es decir, no tiene que ver con la parte lingüística, no tiene que ver con la parte comunicativa, operativa del lenguaje, sino que es algo que sucede a través. Entonces, tenemos que pensar qué funciones y nociones ya conocen nuestros estudiantes y cómo pueden ser practicadas y extendidas, es decir, cosas puntuales de habilidades que van cultivando. ¿Qué estrategias pueden usar nuestros estudiantes para acceder al nuevo lenguaje? ¿Cómo podemos definir la progresión en el lenguaje así como en otros tipos de aprendizaje en la unidad o en el periodo? ¿Y cómo estamos desarrollando las estrategias metacognitivas? La metacognición nos lleva a aprender, por ejemplo, estrategias de lectura, estrategias de comprensión. Entonces, muy seguramente en el salón de clase, cuando nosotros estamos con nuestros estudiantes, no únicamente les enseñamos la lengua, no únicamente les enseñamos el acto o los actos comunicativos y cómo comunicarse, sino que también enseñamos otras cosas. Por ejemplo, estrategias de lectura. Cómo descubrir en un párrafo cuál es la idea principal y la idea secundaria, las ideas secundarias. En ese caso no estamos hablando ni de estructura gramatical, lingüística, ni tampoco de función comunicativa. Por ejemplo, puede ser un párrafo de descripción. En este momento estamos centrados en darles estrategias o tips a nuestros estudiantes para que se desempeñen de mejor manera y lean y comprendan mejor lo que están leyendo. Otra estrategia, por ejemplo, puede ser cuando están abordando, por ejemplo, la estructura de un párrafo. No se trata solamente de decir un párrafo es tal cosa, la definición, y decir un párrafo descriptivo o narrativo tiene esas partes y está comprendido, apréndaselo y listo, ya estuvo. No, es enseñar a cómo construir el párrafo y luego cómo descubrir, por ejemplo, un párrafo con sus características y sus partes. Entonces, no es lingüístico, vuelvo y repito, no es comunicativo, porque no estamos, por ejemplo, no estamos enseñando el ejercicio de discutir, de argumentar, ¿sí? Sino que estamos poniendo ya al estudiante dentro de algo más que lo hace competente, y en este caso, en el ejemplo que estoy dando, un mejor escritor. Valdría la pena preguntar entre nosotros o preguntarles a los otros quién nos enseñó, por ejemplo, a escribir párrafos descriptivos, ¿sí? Con su estructura tal cual. Y por ende, descubrir un párrafo descriptivo y saber qué partes tiene y poder decir, listo, estas son las características y por lo tanto es un párrafo de descripción. Entonces hay que integrar las tres partes del lenguaje. ¿Para qué? Para que haya un aprendizaje altamente significativo. Entonces vamos a ver ahora el ejemplo del lenguaje a través del aprendizaje. Entonces, por ejemplo, tenemos inferir significados por descomposición de las palabras, entonces podemos abordar con los estudiantes prefijos y sufijos, pero no es en la teoría de decir inter significa tal cosa, pre significa tal cosa, sí, es necesario, sí, pero hay que enseñarles a los estudiantes la técnica que cuando encuentro una palabra, ¿qué puedo yo hacer? Una palabra que no conozco, que no sé el significado, ¿qué puedo yo hacer para alcanzar a descubrir qué tipo de palabra es? Entonces, en ese sentido, los prefijos, el uso de prefijos y sufijos nos sirve para descubrir, pero digamos es de una manera práctica, no es tanto, digamos, teórica. Y, por ejemplo, cómo redactar una reseña sobre un producto o servicio. El hacer una reseña
sobre la calidad de un producto o servicio, sobre sus aspectos positivos, negativos, sus pros y sus contras, va muy de la mano con lo que ya estaba propuesto en la cognición, es decir, encontrar ventajas y desventajas, cómo hacer una mejor opción, cómo ser un comprador inteligente en últimas. Y aquí estaríamos también comparando, ¿sí? Podríamos comparar entre dos productos semejantes para luego hacer un ejercicio de hacer la reseña y luego decir, bueno, entre los dos productos este es el mejor. ¿Listo? Entonces ahora es el turno de ustedes para proponer el lenguaje a través del aprendizaje en su planeación. Y con esto terminamos la sección del desarrollo de comunicación.